Hola, mis queridos. Antes de comenzar a contar mi historia de hoy, quería agradecerles a todos los que me acompañan semana tras semana. Si te gusta lo que vas a escuchar, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros encuentros. Cada historia que compartimos es una semilla de esperanza que plantamos juntos. Ahora, vamos a lo que realmente importa. ¿Sabes, querido? A veces me encuentro mirando por la ventana de mi panadería y veo a aquella niña de trenzas corriendo descalza por la tierra roja de Santa Elena. ¡Ay, ay! Parece que fue ayer, pero ya han pasado más de 75 años. Yo, doña Esperanza Morales, nací en una casita simple en las afueras de Santa Elena, en el interior de Colombia. Éramos pobres de solemnidad, pero en los primeros años de mi vida no sabía lo que era la tristeza. Nuestra casita era pequeña, de piso de tierra y techo de paja, pero mi madre, doña Catalina, ella transformaba aquel lugar en un verdadero hogar. Con sus manos callosas, hacía milagros. Cosía nuestra ropa con retazos coloridos que recibía de su patrona, y los domingos preparaba unos frijolitos con arroz que, Dios mío, daban ganas de llorar de lo ricos que estaban. Mi padre, don Fernando, trabajaba en las plantaciones de café. Hombre de pocas palabras y muchas cicatrices, la vida había sido dura con él, y más tarde entendería que las personas heridas muchas veces hieren a otras. Pero en mis primeros años solo veía a un hombre serio que a veces sonreía cuando yo bailaba alrededor de él, cantando las canciones que mi madre me enseñaba. Éramos 6 hermanos. Yo era la mayor. Después venía Miguel, Lourdes, Ramírez, la pequeña Consuelo y el Benjamín, Pablito. Cómo amaba a mis hermanitos. Principalmente a Consuelo, mi compañerita de todas las horas. Ella nació con una salud frágil, ¿sabes? Desde bebé, tosía mucho en las noches frías. Mamá hacía tés de hierbas y la envolvía en todos los paños que teníamos. Pero aquella tos, madre mía, parecía que venía de las profundidades del pecho. La vida era difícil, pero tenía sus alegrías. En la época de lluvias, corríamos desnudos bajo el agua y mamá fingía regañarnos. «Vengan acá, niños del demonio», gritaba, pero con una sonrisa en la comisura de los labios. En las noches de luna llena, nos sentábamos alrededor de la fogata y la abuela Carmela contaba historias de fantasmas que me ponían los pelos de punta. Y en las mañanas de domingo, íbamos todos juntos a la iglesita del pueblo, donde yo me sentía importante porque ayudaba a distribuir los folletos con las oraciones. Pero todo comenzó a cambiar cuando tenía unos 8 años. La cosecha fue mala aquel año, y nuestro padre empezó a llegar a casa oliendo a aguardiente cada vez con más frecuencia. Las risas se fueron volviendo escasas, y los gritos a mamá más comunes. Yo tapaba los oídos de los pequeños y cantaba bajito para que no escucharan las peleas. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol». Cuando cumplí 10 años, recuerdo como si fuera hoy. Mamá estaba embarazada otra vez. Su barriga ya estaba grande y tosía tanto como Consuelo. Aquel día hice una muñequita de paja para regalarle a Consuelo. Estaba tan orgullosa de mi creación. Corrí para mostrársela, pero al llegar a casa, encontré a un hombre desconocido conversando con mi padre. Era don Guillermo Escobar, dueño de la hacienda La Esperanza, la más grande de la región. Un hombre gordo, de bigote grueso y manos como jamones. Me miró de arriba abajo, como quien evalúa una cabeza de ganado. Mi corazón se heló cuando sonrió y dijo: «Está buena para el trabajo, don Fernando. Me la llevaré mañana al amanecer». Aquella noche oí a mis padres discutiendo. Mamá lloraba desesperadamente, suplicando: «Nuestros hijos no son mercancía, Fernando». Pero papá gritaba que no teníamos qué comer
que el bebé estaba por nacer, que era eso, o morir de hambre. No pude dormir. Abracé a Consuelo toda la noche, como si pudiera protegerla de lo que ya sabía que iba a suceder. De madrugada mamá vino hasta mí, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me abrazó fuerte, tan fuerte que casi no podía respirar. «Mi niña», susurró entre sollozos, «sé fuerte. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Rezaré por ti todos los días, y un día volverás a casa». Al amanecer, don Guillermo llegó en su carreta. Vi a mi padre recibir algunas monedas mientras me colocaban en la parte de atrás, junto con algunos sacos de patatas. Mi muñequita de paja cayó en la tierra cuando la carreta comenzó a moverse. Consuelo, que se había despertado, corrió detrás del vehículo, gritando mi nombre. Su voz, entrecortada por la tos, fue disminuyendo a medida que nos alejábamos. Fue la última vez que vi mi hogar. El viaje duró 2 días. Dormimos en una posada en el camino, donde don Guillermo me encerró en un cuartito en la parte trasera, diciendo que yo era mercancía valiosa y no podía escapar. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Cuando llegamos a la hacienda La Esperanza, entendí que aquel nombre era una cruel ironía. No había esperanza alguna en aquel lugar. La hacienda era enorme, con campos de café que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa grande estaba en lo alto de una colina, imponente y blanca. Pero no fue allí donde me llevaron. Don Guillermo me entregó a doña Mercedes, una mujer delgada, de rostro amargo, que era el ama de llaves de la casa. «Esta es la nueva criada», dijo. «Enséñale las reglas». Doña Mercedes me arrastró del brazo hasta la parte trasera de la propiedad, donde había un grupo de chozas miserables. Allí vivían los trabajadores de la hacienda, adultos con miradas vacías y niños asustados como yo. Me llevaron a una choza donde dormían otras 5 niñas, todas mayores que yo. «Tu lugar es allí». Doña Mercedes señaló una esquina del suelo de tierra apisonada. No había cama, solo una manta fina y sucia. Aquella primera noche, acostada en el suelo duro y frío, intenté no llorar para no molestar a las otras niñas. Pero cuando todos parecían dormir, dejé que las lágrimas corrieran silenciosamente. Pensé en Consuelo, en mamá, en mis hermanitos. ¿Sería posible que mi propio padre me hubiera vendido? ¿Como un animal? ¿Una cosa? Fue allí, en aquel suelo de barro, abrazada a mis propias piernas para intentar calentarme, que algo dentro de mí comenzó a cambiar. Entre sollozos, me hice una promesa. Un día saldría de allí. Y nunca, jamás, permitiría que me trataran como mercancía nuevamente. Poco sabía yo que aquella noche sería apenas el comienzo de años de sufrimiento. Que el frío y el hambre serían mis compañeros constantes. Que mi pequeño cuerpo conocería el dolor de los castigos injustos. Y que mi corazón cargaría cicatrices que ni el tiempo conseguiría borrar completamente. Me desperté antes del amanecer con un balde de agua fría arrojado sobre mí. Era doña Mercedes, gritando que los perezosos no comían en La Esperanza. Así comenzó mi primer día de trabajo, a los 10 años de edad, en una hacienda donde mi vida valía menos que un saco de café. ¡Ay, hijo mío! Aquellos primeros años en La Esperanza fueron los más duros de mi vida. ¿Sabes cuando uno piensa que no puede empeorar? Pues siempre puede. El trabajo comenzaba incluso antes de que saliera el sol. A la luz de los quinqués, nosotros, los niños de la hacienda, éramos despertados para preparar el desayuno de los patrones y de los trabajadores del campo. Mis manitas, que antes jugaban con muñecas de paja, ahora cargaban pesados baldes de agua, fregaban el suelo de la casa grande de rodillas, lavaban montañas de ropa sucia en el río y ayudaban en la cocina. Y ay de quien se quejara. Doña Mercedes tenía ojos de águila y manos pesadas.
por cualquier motivo. Una taza mal lavada, un grano de frijol en el suelo, un segundo de descanso. El látigo venía sin piedad. Recuerdo una vez que rompí una jarra de leche. Dios mío, tiemblo solo de recordarlo. Don Guillermo estaba tomando café en el porche cuando escuchó el ruido. Vino hasta la cocina como un toro bravo. Me agarró por el pelo y me arrastró frente a todos los empleados. «Esto es lo que pasa con los ingratos», gritó, y me hizo contar cada latigazo en voz alta. 1, 2, 3. Perdí la cuenta después de la 10ª. Mi espalda ardía como si estuviera en llamas, pero lo peor era la humillación. Los otros niños miraban al suelo, agradeciendo en silencio por no ser ellos aquel día. Por la noche, Rosita, una niña mayor que también dormía en nuestra choza, pasó un ungüento en mis heridas. «No llores tan alto», susurraba. «A ellos les gusta cuando lloramos alto. ¿La comida? Ah, querido mío, era casi nada. Por la mañana, un caldo aguado que llamaban café, pero que de café solo tenía el color. En el almuerzo, las sobras de la mesa de los patrones, cuando había sobras. Y por la noche, un poco de frijoles con tortillas duras. En los días de fiesta en la casa grande, nos quedábamos oliendo el aroma de la buena comida, pero ni una migaja llegaba hasta nosotros. El frío era otro enemigo cruel. Nuestra choza tenía rendijas por todos lados y el viento de la montaña entraba cortando como navaja. Dormíamos amontonadas, intentando calentarnos mutuamente. En las noches más heladas, cerraba los ojos e intentaba recordar el calor del abrazo de mi madre, de la sonrisa de consuelo, de las historias de la abuela Carmela. Eran recuerdos que guardaba como un tesoro, con miedo de que un día pudieran desaparecer también. ¿Sabes qué era peor que el hambre y el frío? La soledad. A nadie le importaba si estaba viva o muerta, siempre que el trabajo se hiciera. Nadie preguntaba si tenía dolor, si echaba de menos mi casa, si tenía sueños o miedos. Era como si no fuera una persona, solo una herramienta, igual que una escoba o un balde. A veces, en las raras horas libres, generalmente los domingos después de la misa, me escondía detrás del granero y conversaba con una muñequita que yo misma hice con restos de tela. La llamé Consuelo, en homenaje a mi hermanita. Le contaba historias, le cantaba canciones y principalmente le confiaba mis planes de fuga. «Un día, Consuelito», susurraba, «vamos a salir de aquí. Vamos a encontrar a mamá y a nuestros hermanos». Más o menos un año después llegó a la hacienda otra niña, vendida como lo había sido yo. Se llamaba Lucía y venía de una aldea aún más distante que la mía. Era más pequeña que yo y lloraba tanto que me partía el corazón. Durante el día, intentaba ayudarla en lo que podía, enseñándole las tareas para que no la golpearan. Por la noche la abrazaba hasta que se dormía, como hacía con Consuelo. Pero la vida en la esperanza era demasiado dura para una criatura tan frágil. Lucía tenía una tos parecida a la de mi hermana, que fue empeorando con el frío y la mala alimentación. Don Guillermo no permitía que empleados perezosos se quedaran sin trabajar, ni siquiera enfermos. Entonces, Lucía continuaba arrastrándose para cumplir sus tareas, cada día más pálida, más delgada, más triste. Una mañana, intenté despertarla como de costumbre. Sacudí suavemente su hombro, llamé su nombre. Nada. Su piel estaba fría como piedra de río. Mi gritito de desesperación despertó a toda la choza. Las otras niñas se alejaron, asustadas. Doña Mercedes llegó poco después. Miró el cuerpecito de Lucía sin ninguna emoción y ordenó: «Esperanza, llévala para ser enterrada detrás del cafetal. Y vuelve pronto. Hay trabajo que hacer». Yo, que tenía apenas 11 años, llevé en brazos el cuerpo de mi amiguita hasta el pequeño cementerio improvisado
donde yacían otros trabajadores de la hacienda. No había ataúd, ni sacerdote, ni oraciones. Solo yo, cavando un hoyo en la tierra con mis propias manos y llorando lágrimas que parecían no tener fin. Fue allí, en aquel momento, que hice una promesa. Lucía, susurré mientras cubría su cuerpo con tierra. Juro por tu memoria que no moriré en este lugar. Juro que un día contaré al mundo lo que sucede aquí. Juro que, si consigo salir viva, haré todo para que ninguna otra niña pase por lo que pasamos. Volví a la casa grande, sucia de tierra y lágrimas, pero algo dentro de mí había cambiado. El miedo comenzó a dar lugar a la rabia, y la rabia, hijo mío, a veces es lo que nos mantiene vivos. Los años fueron pasando, y yo crecía, a pesar de todo. Cuando cumplí 13 años, don Guillermo comenzó a mirarme de una manera diferente, una forma que me daba escalofríos. Comencé a esconderme siempre que lo veía acercarse. Rosita, que ya estaba en la hacienda desde hacía más tiempo, me alertó. «Ten cuidado, niña. Cuando el patrón mira así a una de nosotras, pronto ella desaparece de la hacienda. Dicen que son vendidas a las casas de mujeres en las grandes ciudades». Estas advertencias solo aumentaron mi determinación de huir. Por la noche, mientras las demás dormían, yo planeaba, observaba, memorizaba cada detalle de la hacienda. Noté que, los domingos, cuando había feria en la ciudad cercana, algunos trabajadores iban con don Guillermo a vender la producción de café. Salían antes del amanecer y volvían al anochecer. Si conseguía esconderme entre los sacos, el plan era arriesgado, pero era mi única oportunidad. Yo sabía que, si me atrapaban, el castigo sería terrible, posiblemente fatal. Pero la alternativa, permanecer allí hasta acabar como Lucía o ser vendida nuevamente, era aún peor. La oportunidad surgió algunos meses después. Era víspera de la fiesta de San Antonio, patrón de la región, y había una gran feria en la ciudad. Don Guillermo iba a llevar una carga especialmente grande de café y otros productos de la hacienda. La noche anterior, después de que todos dormían, silenciosamente me levanté y me dirigí al almacén donde el cargamento estaba siendo preparado. Me escondí entre los sacos, cubriéndome con una lona oscura. El corazón latía tan fuerte en mi pecho que tuve miedo de que alguien pudiera escucharlo. Pasé la noche entera despierta, rezando bajito y pidiendo protección a Dios, a Nuestra Señora y a todos los santos que mi abuela Carmela me había enseñado. «Por favor», suplicaba, «solo esta vez, ayúdenme a salir de aquí». Cuando finalmente sentí la carreta moviéndose en la madrugada, una mezcla de terror y esperanza se apoderó de mí. Estaba dejando atrás 4 años de pesadilla, pero estaba yendo hacia lo desconocido. No tenía dinero, ni documentos, ni idea de a dónde ir. Solo sabía que cualquier cosa sería mejor que la esperanza, el lugar que había robado mi infancia y casi destruido mi alma. El camino hasta la ciudad fue largo e incómodo. Cada sacudida de la carreta me hacía temer ser descubierta. Cada vez que parábamos, contenía la respiración. «Virgencita del Carmen», rezaba en silencio, «no dejes que me encuentren». A medida que nos acercábamos a la ciudad, los sonidos y olores cambiaban. Oía voces distantes, música, el ruido de otras carretas y animales. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza pulsando dentro de mí. Finalmente, llegamos. Sentí la carreta detenerse completamente y oí a don Guillermo dando órdenes a los trabajadores para que descargaran. Era ahora o nunca. Cuando percibí que estaban ocupados organizando el puesto en la feria, me deslicé silenciosamente fuera de mi escondite y me mezclé con la multitud. Estaba libre, asustada,
hambrienta, sola, pero libre. Miré hacia atrás una última vez, para asegurarme de que nadie me seguía, y entonces comencé a correr, como si pudiera dejar atrás no solo la esperanza, sino todos los recuerdos dolorosos que cargaba. Corrí hasta quedarme sin aliento, hasta que mis piernas flaquearon, hasta que las lágrimas empañaron mi visión. Corrí en dirección a un futuro incierto, pero que, por primera vez, parecía pertenecerme. Ah, querido mío, poco sabía yo que la gran ciudad guardaba sus propios peligros y que la verdadera lucha por la supervivencia apenas estaba comenzando. Ay, hijo mío. La libertad que tanto soñé en la esperanza tenía un sabor amargo en la gran ciudad. Bogotá era un mundo completamente diferente de todo lo que yo conocía. Las calles llenas de gente, los edificios altos, los coches tocando, la bocina. Para una niña del campo como yo, cada esquina guardaba un susto, cada mirada desconocida era una amenaza. En los primeros días, vagué por las calles como un fantasma. Dormía en callejones escondidos, debajo de puentes, en cualquier lugar que me ofreciera un poco de protección. Comía lo que encontraba en la basura de los mercados o lo que almas caritativas me daban. El frío era peor que en la hacienda, porque ahora estaba sola, sin el calor de las otras niñas para calentarme durante la noche. Recuerdo una noche en particular, cuando una terrible tormenta cayó sobre la ciudad. Me refugié debajo del toldo de una panadería cerrada, encogida, intentando protegerme del agua que el viento arrojaba hacia mí. Fue cuando oí una voz. «Niña, ven acá, te vas a morir de frío». Era una señora de cabellos blancos, cargando una bolsa de compras. Se llamaba Doña Isabela. Me ofreció refugio por aquella noche, en una pequeña pensión donde vivía. Desconfiada como era, después de todo lo que había pasado, dudé. Pero algo en sus ojos me dio valor para seguirla. La pensión de Doña Isabela quedaba en un barrio humilde de Bogotá. Era un lugar simple pero limpio. Ella compartía un cuartito con otras 2 señoras, todas viudas que trabajaban como costureras para sobrevivir. Aquella noche, por primera vez en años, dormí en una cama de verdad, con una manta caliente y el estómago satisfecho con un caldo de gallina que aún hoy siento el sabor cuando cierro los ojos. A la mañana siguiente conté un poco de mi historia a Doña Isabela. No todo, pues algunos dolores eran demasiado difíciles de poner en palabras, pero lo suficiente para que ella entendiera que no tenía a dónde ir. La bondadosa señora me ofreció un rinconcito en la pensión, a cambio de ayuda con las tareas domésticas y con las costuras. Fue así como, a los 14 años, comencé mi vida en la ciudad. Doña Isabela me enseñó a coser, primero botones, después dobladillos, hasta que aprendí a hacer vestidos enteros. Ella también insistió en que asistiera a la escuela nocturna de la parroquia, donde una monja paciente me enseñó a leer y escribir correctamente, cosas que apenas había aprendido antes de ser vendida. Por primera vez desde que salí de mi casa, sentía que tenía un hogar. No era perfecto, era apretado y a veces faltaba dinero para comida suficiente para todas, pero había cariño, respeto y principalmente seguridad. Nadie allí me pegaba, me humillaba o me trataba como un objeto. Pero la vida, querido mío, tiene esas vueltas que uno no espera. Cuando las cosas finalmente parecían arreglarse, el destino me jugó otra cruel pasada. Un día, ayudando a Doña Isabela en el mercado, divisé un rostro conocido. Mi corazón casi se detuvo cuando reconocí a don Guillermo conversando con algunos comerciantes. Me escondí rápidamente detrás de un puesto, temblando como una hoja. ¿Será que aún me buscaba? ¿Será que me reconocería después de casi 3 años? No conté a nadie sobre el encuentro, con miedo de traer problemas a mis protectoras.
Pero en las semanas siguientes viví en constante pavor. A cada golpe en la puerta de la pensión, a cada rostro desconocido en la calle, imaginaba que había sido encontrada. Entonces, cierta mañana, cuando volvía de la panadería con panes para el café, vi un grupo de personas reunidas en la entrada de la pensión. Policías, vecinos, todos con rostros graves. Mi corazón se aceleró. Cuando me acerqué supe que algo terrible había ocurrido. Durante la madrugada, un incendio comenzó en la pensión. Las llamas se extendieron rápidamente por el viejo edificio de madera. Doña Isabela y las otras señoras no consiguieron escapar a tiempo. Todo lo que había construido, todo lo que comenzaba a llamar hogar, todas las personas que me habían acogido, todo se convirtió en cenizas en cuestión de minutos. Me quedé allí, paralizada, mirando los escombros humeantes. No podía llorar, no podía hablar, ni siquiera podía respirar bien. Era como si la vida me estuviera jugando una broma cruel, quitándome, una vez más, cualquier posibilidad de felicidad. Nunca supe exactamente qué causó el incendio. Algunos decían que fue un cortocircuito en las antiguas instalaciones eléctricas. Otros susurraban que había sido provocado por alguien que quería expulsar a los inquilinos para vender el terreno. Yo, en mis pesadillas, imaginaba que don Guillermo había descubierto dónde estaba y había decidido vengarse. Volví a vivir en las calles, pero ahora con un peso aún mayor en el corazón. No solo yo había perdido todo. Me sentía culpable por la muerte de doña Isabela y de las otras señoras. Si no fuera por mí, tal vez ellas aún estarían vivas. Este pensamiento me perseguía día y noche, haciendo la soledad aún más insoportable. Fue en esa época que conocí a Carmen. Ella tenía unos 17 años, vivía en las calles desde pequeña y conocía todos los trucos para sobrevivir. Fue ella quien me llevó a un campamento improvisado debajo de un viaducto, donde un grupo de niñas vivía. Allí, por lo menos, no estaba sola. Carmen me enseñó a pedir limosna en semáforos, a vender caramelos en los autobuses, a defenderme de quien quisiera aprovecharse de mí. «Nunca bajes la cabeza, Esperanza», decía. «Los hombres confunden bondad con debilidad, y en este mundo, ser débil es condenación de muerte». Las niñas del viaducto se convirtieron en mi nueva familia. Compartíamos comida, ropa, historias y sueños. Por la noche, sentadas alrededor de una fogata improvisada, cada una contaba de dónde venía y qué esperaba de la vida. Algunas querían volver a casa, otras soñaban con hacerse ricas, otras solo querían un día a la vez. Entre ellas estaba María Consuelo. Cuando dijo su nombre por primera vez, mi corazón dio un salto. Era una niña delgada, de unos 12 años, con una tos que me recordaba dolorosamente a mi hermanita. Inmediatamente sentí una conexión especial con ella. María Consuelo venía del interior, como yo. Su padre la había abandonado en la terminal de autobuses de Bogotá cuando ella tenía 10 años, diciendo que iba a comprar pasajes, y nunca más volvió. Era una historia que yo oía con frecuencia allí. Padres que no podían o no querían más cuidar de los hijos y elegían abandonarlos en la gran ciudad, donde nadie los conocía. Rápidamente me convertí en protectora de María Consuelo. Le enseñé lo que Carmen me había enseñado. Compartía con ella lo mejor de la comida que conseguía. Le daba mi manta en las noches más frías. Cuando su tos empeoraba, yo mendigaba en la puerta de farmacias hasta conseguir algún jarabe. Fue por esa época que reencontré a Rosita, la niña de la hacienda La Esperanza que cuidó de mí cuando don Guillermo me azotó. Ella había conseguido escapar algunos meses después de mí y, por una de esas casualidades inexplicables de la vida, acabó también en Bogotá. Cuando nos vimos fue como encontrar un pedazo del pasado que no era completamente doloroso. Lloramos, reímos
Nos abrazamos como hermanas que éramos de hecho, hermanas en el sufrimiento y en la supervivencia. Rosita había conseguido un empleo como sirvienta en una casa de familia y ocasionalmente nos traía sobras de comida o ropa usada que sus patrones descartaban. Fue ella quien me avisó que don Guillermo había estado en Bogotá varias veces en los últimos años, buscando a trabajadores fugitivos. El invierno de aquel año fue especialmente cruel. Lluvias interminables, vientos helados, noches que parecían no tener fin. El campamento debajo del viaducto se convirtió en un lodazal y muchas de las niñas se enfermaron. María Consuelo, con su salud ya frágil, fue empeorando cada día. Su tos se transformó en fiebre alta. Sus ojitos, antes brillantes, se volvieron opacos y distantes. Yo hacía de todo. Pedía medicinas, robaba mantas, imploraba para que comerciantes nos dejaran dormir en el fondo de sus tiendas. Pero nada parecía funcionar. Una noche particularmente fría, María Consuelo me llamó. Su voz estaba débil, casi un susurro. «Esperanza», dijo. «Tengo miedo de dormir y no despertar más». La abracé fuerte, intentando pasarle el calor de mi cuerpo, el calor de mi alma. «No digas eso, hermanita. Mañana buscaremos un médico, conseguiremos mejores medicinas». Ella sonrió débilmente y pidió que le cantara, como hacía todas las noches. Canté las mismas canciones de cuna que mi madre cantaba para mí, las mismas que yo había cantado para Consuelo, mi hermana, tantos años antes. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». María Consuelo cerró los ojos, su respiración se calmó y por un momento pensé que se había dormido. Continué cantando, acariciando sus cabellos enmarañados, sintiendo su pequeño cuerpo relajarse en mis brazos. Fue cuando percibí que ella ya no respiraba. «¿María? ¿María Consuelo?». La sacudí suavemente, después con más fuerza. Llamé su nombre. Imploré que abriera los ojos. Prometí que todo estaría bien si ella solo respiraba. Las otras niñas despertaron con mis gritos desesperados. Carmen intentó alejarme, diciendo que ya no había nada que hacer, pero yo me negaba a creer. No podía ser. No de nuevo. No otra Consuelo. No más una vida inocente perdida por causa de la crueldad de este mundo. Cuando por fin acepté la verdad, un grito desgarró mi garganta. Fue un aullido animal, primitivo, el sonido de un dolor que las palabras no pueden explicar. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas, hasta que mi voz desapareció, hasta que todo mi cuerpo dolía. A la mañana siguiente, con la ayuda de Rosita y las demás chicas, conseguimos un pequeño ataúd sencillo. Un padre bondadoso de la iglesia cercana nos permitió enterrar a María Consuelo en el pequeño cementerio parroquial. Fue el primer funeral real que presencié, con oraciones, flores y un lugar al que yo podría ir para recordarla. De pie frente a aquella tumba diminuta, algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo se fortaleció. El dolor era casi insoportable, pero con él vino una determinación feroz. Había fallado en proteger a mi hermana Consuelo, había fallado en proteger a Lucía en la hacienda, y ahora había fallado en proteger a María Consuelo. En ese momento hice una promesa sobre su tumba. Nunca más. Nunca más sería impotente ante el sufrimiento. Nunca más aceptaría que niños murieran de frío y abandono mientras otros vivían rodeados de lujos. Nunca más permitiría que el miedo me paralizara. «María Consuelo», susurré mientras colocaba una ramita de flores silvestres sobre la tierra fresca. «Juro que tu muerte no será en vano. Juro que haré algo con mi vida, algo que te habría hecho sentir orgullosa». Y fue así, cariño mío, a los 16 años, que nació en mí una fuerza que ni yo misma sabía que existía. Una fuerza nacida del dolor más profundo,
pero que con el tiempo se transformaría en algo bello e inesperado. Perder a María Consuelo cambió algo fundamental dentro de mí, hijo mío. Era como si aquel dolor hubiera encendido una llama que nunca más se apagaría. En los días que siguieron al entierro, no podía dejar de pensar en las 3 niñas que había perdido. Mi hermanita Consuelo, Lucía de la Hacienda, y ahora María Consuelo. 3 vidas interrumpidas por la crueldad de un mundo que no se preocupaba por los niños pobres. Carmen notó el cambio en mí. «Tienes ojos diferentes ahora, Esperanza», me dijo una noche. «Parecen los ojos de alguien mucho mayor». Y me sentía mayor. A los 16 años cargaba experiencias que muchos no viven ni en décadas. Pero también sentía una energía nueva, una negativa a seguir siendo apenas una víctima de las circunstancias. Fue en esa época que tomé la decisión de dejar las calles. No sería fácil, lo sabía. Niñas como nosotras raramente conseguían escapar de aquella vida. Pero estaba determinada a intentarlo, no solo por mí, sino también por todas aquellas que no pude salvar. Rosita fue mi puerta de entrada a una vida diferente. Ella me presentó a la familia donde trabajaba, los Mendoza. Don Rafael y doña Margarita Mendoza eran dueños de una panadería en el centro de Bogotá. No eran ricos, pero tenían una vida confortable y trataban a Rosita con respeto. Algo raro para las empleadas en aquella época. «Necesitamos ayuda en la panadería», doña Margarita me dijo cuando Rosita me llevó hasta ella. «Rosita habla muy bien de ti y estamos dispuestos a darte una oportunidad. El salario sería mínimo, pero incluía un cuartito en la parte trasera de la panadería y las comidas». Para mí, que no tenía nada, era como ganar la lotería. Acepté inmediatamente, con lágrimas en los ojos de tanta gratitud. Mi trabajo inicial era limpiar la panadería, lavar los moldes y atender a los clientes. Me despertaba a las 4 de la mañana, cuando don Rafael comenzaba a preparar la masa del pan, y solo terminaba cuando el último cliente se iba, alrededor de las 7 de la noche. Era agotador, pero cada gota de sudor valía la pena. Por primera vez sentía que estaba construyendo algo, no solo sobreviviendo. Doña Margarita pronto se dio cuenta de que tenía facilidad para tratar con los clientes. «Esta niña tiene don de gente», le decía a su marido. Con el tiempo fui aprendiendo más sobre el negocio. Cómo calcular los precios, cómo hacer los pedidos de harina y otros ingredientes, cómo mantener las cuentas organizadas. Don Rafael, por su parte, comenzó a enseñarme el arte de hacer pan. «El pan es como la vida, Esperanza», filosofaba mientras amasaba. «Necesita tiempo, paciencia y manos que sepan cuándo ser firmes y cuándo ser gentiles». Los Mendoza tenían un hijo, Miguel, que estudiaba medicina en la universidad. Él venía los fines de semana a ayudar en la panadería y siempre traía libros para mí. Percibió mi interés en aprender y se ofreció a enseñarme lo que había perdido por no asistir a la escuela regularmente. Por la noche, después de que la panadería cerraba, nos sentábamos en la pequeña cocina de la parte trasera. Él me explicaba matemáticas, ciencias, historia, cosas que jamás había soñado aprender. Absorbía cada palabra como una esponja sedienta. En poco tiempo conseguí recuperar años de educación perdida. Pero no todo eran flores. El fantasma de don Guillermo aún me atormentaba. Cada vez que un hombre de bigote grueso entraba en la panadería, mi corazón se aceleraba. Cada vez que oía un acento parecido al de él, sentía mi cuerpo congelarse de miedo. Una tarde, mi peor temor se concretó. Estaba atendiendo en el mostrador cuando sonó la campanilla de la puerta. Levanté los ojos y allí estaba él, don Guillermo, con su bigote grueso y manos como jamones. Parecía más viejo, más gordo, pero era inconfundiblemente él, por
Un momento. Nuestras miradas se encontraron. Vi sus ojos estrecharse, la frente fruncirse. Él me reconoció. Estoy segura. Mi sangre se heló en las venas. Pensé en huir por la parte trasera, pero mis piernas simplemente no obedecían. ¿En qué puedo servirle, señor?, conseguí decir, con la voz casi desapareciendo. Él continuó mirándome fijamente. Después dijo lentamente: «Tú me recuerdas a alguien». En ese momento, gracias a Dios, doña Margarita apareció de la nada. «Esperanza, querida, ¿puedes ir a buscar más panes dulces al horno? Don Rafael necesita ayuda». Fue mi oportunidad de escapar. Corrí a la cocina, temblando de pies a cabeza, y conté a don Rafael lo que había sucedido. Él, que ya conocía partes de mi historia, inmediatamente entendió la gravedad de la situación. «Quédate aquí», ordenó, y volvió a la parte delantera de la tienda. Desde las puertas de la cocina, oí fragmentos de la conversación. Don Rafael preguntaba a don Guillermo si podía ayudarlo. El hombre que había destruido mi infancia pidió algunos panes y mencionó casualmente que estaba buscando a una exempleada fugitiva, una ladrona ingrata. La describió. Se llevó joyas de mi esposa antes de huir. Mentiras, todas mentiras. Nunca robé nada en la vida, ni siquiera cuando pasaba hambre en las calles. La injusticia de aquella acusación hizo que mi sangre hirviera. Cuando don Guillermo finalmente salió, doña Margarita vino a encontrarme en la cocina. Yo estaba encogida en un rincón, abrazando mis rodillas, como hacía cuando era niña en la hacienda. «No te preocupes, mijita», me consoló, acariciando mis cabellos. «Rafael y yo no creemos ni por un segundo en las acusaciones de ese hombre. Reconocemos a la gente buena cuando la vemos. Y tú, Esperanza, tienes el corazón más puro que hemos conocido». Las palabras de ella fueron como un bálsamo para mi alma herida, pero aún así, el miedo persistía. ¿Y si don Guillermo volvía? ¿Y si intentaba llevarme a la fuerza? O peor, ¿y si hacía daño a los Mendoza por esconderme? Aquella noche, tras largas conversaciones, tomamos una decisión difícil. Necesitaba dejar Bogotá. Don Rafael tenía un primo en Medellín que también era panadero. Él escribiría una carta de recomendación y yo partiría a la mañana siguiente, antes de que don Guillermo pudiera volver. Despedirme de los Mendoza fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ellos se habían convertido en la familia que había perdido. Me habían mostrado que aún existía bondad en el mundo. Doña Margarita me abrazó fuerte, puso un paquete de comida en mis manos y un sobre con dinero en mi bolsillo. «Para recomenzar», dijo. «Y recuerda, siempre tendrás un hogar con nosotros, cuando sea seguro volver». Don Rafael me dio algo aún más precioso. Un pequeño cuaderno con todas sus recetas de pan y dulces. «Ahora eres panadera, Esperanza», declaró con orgullo. «Y una de las mejores que he entrenado». Miguel me acompañó hasta la terminal de autobuses. En el camino, hablamos sobre libros, sobre el futuro, sobre sueños. Era extraño hablar sobre sueños. Yo, que por tanto tiempo había vivido apenas un día a la vez, ahora me permitía imaginar un mañana. «Lo conseguirás, Esperanza», Miguel me dijo antes de que subiera al autobús. «Tienes más fuerza dentro de ti de lo que imaginas». El viaje a Medellín duró casi 24 horas. Por la ventana del autobús vi el paisaje de Colombia desplegarse. Montañas majestuosas, valles verdes, pueblecitos coloridos. Era un país tan hermoso, pensé, y tan cruel al mismo tiempo. La carta de don Rafael fue mi pasaporte para una nueva vida. Don Augusto, su primo, me recibió en su panadería en Medellín sin hacer muchas preguntas. Era un hombre callado, viudo, con manos callosas de años amasando pan. No tenía el calor de los Mendoza, pero era justo y me trataba con respeto. Los
Primeros meses en Medellín fueron de adaptación. La ciudad era diferente de Bogotá. Más cálida, más vibrante, con acentos que a veces apenas entendía, pero había algo liberador en estar en un lugar donde nadie conocía mi pasado, donde podía ser apenas Esperanza, la ayudante de panadero, no la niña vendida, no la fugitiva, no la huérfana de las calles. Trabajaba incansablemente, determinada a probar mi valor. Pronto comencé a introducir algunas de las recetas que don Rafael me había enseñado. Los clientes las adoraron, especialmente los panes dulces con canela y las empanadas de queso. Don Augusto, percibiendo el aumento en las ventas, comenzó a darme más responsabilidades. En las horas libres, continuaba estudiando. Compraba libros usados en los mercados y asistía a una escuela nocturna para adultos. A los 18 años, finalmente completé el equivalente a la educación primaria. Fue uno de los días más orgullosos de mi vida, aunque no tenía a nadie para compartir aquella alegría. A pesar de que el trabajo y los estudios ocupaban la mayor parte de mi tiempo, nunca olvidé a las niñas que dejé en las calles de Bogotá. Regularmente, enviaba parte de mi salario a Carmen, que continuaba liderando el grupo bajo el viaducto. Era poco, pero esperaba que ayudara a comprar comida, medicinas o tal vez una manta extra en las noches frías. Fue Carmen quien me escribió contando que Rosita se había casado con Miguel Mendoza. La noticia me llenó de alegría. Rosita merecía toda la felicidad del mundo, después de todo lo que había pasado. ¿Y Miguel? Bueno, siempre sospeché que tenía un cariño especial por ella. Por esa época, don Augusto sufrió un derrame que lo dejó parcialmente paralizado. Sin hijos u otros parientes cercanos, dependía cada vez más de mí para manejar la panadería. Aprendí a hacer todo, desde amasar el pan hasta tratar con proveedores y mantener las cuentas al día. Cuando él falleció, 2 años después, dejó la panadería para mí en su testamento. «La hija que nunca tuve», escribió. Lloré al leer esas palabras, pensando en cómo la vida da vueltas. De niña vendida como mercancía a dueña de una panadería, ¿quién podría imaginarlo? La panadería se convirtió no solo en mi medio de vida, sino en mi forma de retribuir todo lo que había recibido. La rebauticé como Panadería Consuelo, en homenaje a todas las consuelos que perdí. Y comencé a contratar mujeres que, como yo, venían de las calles o de situaciones de abuso. Mi primera empleada fue Mercedes, una madre soltera que huía de un marido violento. Después vino Juana, que a los 50 años se vio en las calles cuando el hijo la expulsó de casa. Luego Lucía, que con apenas 15 años ya cargaba en los ojos el mismo dolor que yo conocía tan bien. Les enseñé no solo a ti a hacer pan, sino también a leer, a hacer cuentas, a valorarse. Nadie aquí es empleada. Siempre decía, somos una familia que se ayuda mutuamente. La panadería Consuelo creció poco a poco, ganando fama en Medellín no solo por los panes deliciosos, sino también por la historia de las mujeres que los hacían. Clientes venían de lejos para comprar nuestro pan y conocer a las guerreras de la harina, como pasamos a ser conocidas. Con el tiempo, transformé el segundo piso de la panadería en un pequeño refugio para mujeres en situación de calle. No era gran cosa, apenas algunos cuartos simples, con camas limpias y baño caliente, pero para muchas era el primer lugar seguro que conocían en años. Nunca me casé, nunca tuve hijos, no por falta de oportunidad. Hubo pretendientes a lo largo de los años, pero porque mi corazón ya estaba lleno con mis niñas, mis aprendices, mis protegidas. Ellas eran la familia que elegí, el legado que construí con mis propias manos. A los 35 años, finalmente encontré valor para volver a Bogotá y buscar a mi familia biológica. El viaje fue doloroso y lleno de expectativas. Tantas veces había soñado con ese momento,
con el reencuentro con mi madre, con Consuelo, si aún estuviera viva, con mis otros hermanos. Pero al llegar a Santa Elena, descubrí que mi antigua casa ya no existía. En el lugar de la aldea donde nací, ahora había una expansión de la hacienda de café. Nadie se acordaba de la familia Morales. Éramos apenas un nombre más entre tantos que el tiempo y la pobreza habían borrado. Sin embargo, por un golpe del destino, encontré a una antigua vecina en un mercado cercano. Doña Rufina había sido amiga de mi madre y me reconoció inmediatamente. «Dios mío, eres el retrato de Catalina». De ella, supe que mi madre había muerto en el parto, poco después de que me llevaran. El bebé tampoco sobrevivió. Mi padre, consumido por la culpa y el alcohol, desapareció poco después, llevándose a los hijos menores. Consuelo, mi hermanita frágil, no resistió un invierno particularmente riguroso. La noticia me partió el corazón, pero de alguna forma también trajo un cierre. No había más fantasmas que perseguir, más esperanzas vacías que alimentar. Mi familia ahora era aquella que yo misma había creado. Las mujeres de la panadería Consuelo, las niñas del refugio, las aprendices que pasaban por nuestras puertas. Volví a Medellín con una nueva serenidad. Había hecho las paces con mi pasado y estaba lista para abrazar completamente mi futuro. Expandimos la panadería, abrimos una pequeña escuela en la parte trasera. Comencé a dar charlas en centros comunitarios sobre emprendimiento femenino y superación. Y así, querido mío, los años fueron pasando. Mi cabello se fue volviendo blanco, mis manos más arrugadas. Pero la llama dentro de mí, aquella encendida por el dolor de perder a 3 Consuelos, nunca se apagó. Al contrario, solo creció, iluminando y calentando cada vez más vidas. Hoy, a los 87 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de todo sufrimiento, valió la pena. Las heridas todavía están ahí, cicatrices que cargo en el alma. Pero aprendí que las cicatrices no son solo marcas de dolor, son también símbolos de curación, de resistencia, de supervivencia. Y cuando me despierto de madrugada para sentir el olor del pan fresco, ese milagro diario de transformación, de algo simple que se convierte en alimento, sustento, vida, siento que, de alguna forma, cumplí aquella promesa hecha sobre la tumba de María Consuelo. Encontré una manera de transformar mi dolor en algo bello y necesario. No pude salvar a mi hermanita Consuelo. No pude salvar a Lucía de la hacienda. No pude salvar a María Consuelo de las calles. Pero a través de ellas, a través de su memoria, aprendí a salvar a otras. Y tal vez, al final de cuentas, eso sea suficiente. Es gracioso cómo el destino a veces trabaja, querido mío. Después de tantos años construyendo la panadería Consuelo, yo pensaba que mi vida ya estaba definida. Pero Dios siempre tiene planes que uno ni imagina. Tenía cerca de 42 años cuando recibí una carta que lo cambiaría todo nuevamente. Era de Carmen, mi amiga de los tiempos de calle, en Bogotá. No nos veíamos desde hacía más de 20 años, pero nunca dejamos de comunicarnos. Ella escribía que estaba enferma, con un cáncer, que avanzaba rápido, y su último deseo era verme. No lo pensé 2 veces. Dejé la panadería bajo el cuidado de Mercedes, que ya era como una hija para mí, y partí hacia Bogotá. Encontré a Carmen en un hospital público, tan delgada que apenas la reconocí. Pero los ojos... aquellos ojos astutos y determinados seguían siendo los mismos. Esperanza, susurró cuando me vio. Sabía que vendrías. Pasamos horas conversando, recordando los tiempos difíciles, compartiendo las historias de los años que pasaron. Carmen nunca había dejado las calles completamente. Se convirtió en una especie de madre para generaciones de niñas abandonadas, enseñándoles a sobrevivir
protegiéndolas como podía. «Estoy tranquila para partir», me dijo, sosteniendo mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Pero preocupada por mis niñas. Sin mí, ¿quién cuidará de ellas?» Aquella noche, en el cuarto de hotel barato donde me hospedé, no conseguí dormir. Las palabras de Carmen resonaban en mi mente. Yo había construido algo significativo en Medellín, pero tal vez fuera hora de expandir. Tal vez fuera hora de volver a donde todo comenzó y cerrar el círculo. A la mañana siguiente, antes de volver al hospital, fui hasta el viaducto donde vivíamos tantos años atrás. El lugar había cambiado. La ciudad había crecido. Nuevas construcciones habían surgido. Pero la pobreza, esa continuaba siendo la misma. Debajo del viaducto, ahora más oscuro y húmedo por causa de los nuevos edificios alrededor, aún había un campamento improvisado de personas sin techo. Fue allí donde conocí a Isabela, Juanita y Lola, 3 de las hijas de Carmen, chicas con historias tan parecidas a la mía que era como mirar en el espejo del pasado. Isabela había sido vendida por una tía a los 12 años. Juanita había huido de casa a los 14, después de años de abuso. Lola había sido simplemente abandonada, como tantas otras. Conversamos durante horas. Les conté sobre mi historia, sobre la panadería Consuelo, sobre cómo transformé mi dolor en propósito. Sus ojos brillaban mientras yo hablaba, como si por primera vez vieran que había un camino más allá de las calles. Fue entonces cuando tuve la idea. ¿Por qué no abrir una sucursal de la panadería en Bogotá? Un lugar que también pudiera servir de refugio y escuela para niñas como ellas. Cuando volví al hospital y conté mi plan a Carmen, vi algo que no veía hacía mucho tiempo. Lágrimas en sus ojos. «Siempre supe que eras especial, Esperanza», murmuró. «Desde el primer día cuando llegaste toda asustada debajo del viaducto». Carmen falleció 3 días después. Sostuve su mano hasta el último suspiro. Prometí que cuidaría de sus niñas. Agradecí por todo lo que ella me había enseñado. En el funeral simple, organizado por nosotras, las niñas del viaducto cantaron una canción que Carmen adoraba. Fue desgarrador. Pero no había tiempo para estar de luto por mucho tiempo. Las niñas necesitaban ayuda inmediata. Alquilé una pequeña casa en las afueras de Bogotá y traje a Isabela, Juanita, Lola y 5 otras chicas del viaducto. Al principio fue caótico. Muchas nunca habían dormido en una cama de verdad. No sabían usar un baño. Desconfiaban de todo y de todos. «¿Por qué estás haciendo esto por nosotras?», Lola me preguntó una noche, los ojos entrecerrados de desconfianza. «¿Qué quieres a cambio?». «Nada», respondí sinceramente. «Solo quiero darles lo que nunca tuve, una segunda oportunidad». Poco a poco, la confianza fue construyéndose. Les enseñé lo básico de higiene, de convivencia, de autoestima. Después, comencé con las clases de alfabetización. Muchas apenas sabían escribir su propio nombre. Y finalmente, las introduje a la panadería. Compré un horno usado, algunos moldes, ingredientes básicos. Las primeras hornadas fueron desastrosas. Panes quemados, masas que no crecían, pasteles que se desplomaban. Pero con el tiempo y mucha paciencia, fueron aprendiendo. La primera vez que Isabela hizo un pan perfecto, de principio a fin, lloró. «Nunca pensé que podría crear algo tan bonito», confesó, mirando el pan dorado con admiración casi infantil. Fue así como nació la Panadería Nueva Esperanza, en Bogotá. Comenzamos vendiendo en el vecindario, de puerta en puerta. Pronto, la noticia se extendió, no solo sobre los panes deliciosos, sino sobre quienes los hacían. La gente venía no solo para comprar, sino para conocer las historias, para apoyar nuestra causa. Mientras tanto, la panadería en Medellín
continuaba prosperando bajo el mando de Mercedes. Viajaba frecuentemente entre las dos ciudades, exhausta pero realizada. Cada vez que una nueva niña llegaba a nuestro refugio, cada vez que veía a una de ellas aprendiendo a leer o a hacer pan, sentía que estaba cumpliendo mi propósito. No era fácil, claro. Algunas niñas venían con vicios, traumas profundos, problemas de salud. Otras desaparecían por días, volvían a las calles, a relaciones abusivas, a drogas que momentáneamente aliviaban el dolor. Aprendí a no juzgar, a esperar pacientemente, a mantener la puerta siempre abierta. No importa lo que pase. Siempre decía, aquí siempre habrá un lugar para ustedes. Fue más o menos en esa época cuando comencé a sentir los primeros dolores en las articulaciones. El trabajo de panadera durante tantos años había cobrado su precio. Mis dedos, antes ágiles en el modelado de los panes, comenzaban a ponerse rígidos. Mi espalda protestaba después de horas de pie frente al horno. Fue Juanita quien se dio cuenta primero. «Doña Esperanza», dijo una mañana, quitando suavemente la masa de mis manos. «Deje que yo termino esto. Usted necesita descansar». Vacilé al principio. Era difícil aceptar que estaba envejeciendo, que no podía hacer todo sola. Pero con el tiempo, entendí que esa también era una lección que necesitaba aprender. Confiar, delegar, permitir que otros lideraran. Las niñas fueron asumiendo más responsabilidades. Isabela se reveló excelente con las finanzas. Lola tenía un talento natural para inventar nuevas recetas. Juanita era la mejor profesora para las recién llegadas. Poco a poco, se convirtieron no solo en mis protegidas, sino en mis socias, mis sucesoras. Cuando cumplí 60 años, me hicieron una fiesta sorpresa. Decoraron la panadería, prepararon mis platos favoritos, invitaron a personas de todas las fases de mi vida. Fue emocionante ver a Mercedes junto a Isabela, a las niñas de Medellín conversando con las de Bogotá, a antiguas clientes que se habían vuelto amigas. Aquella noche, sentada a la cabecera de la mesa, mirando todos aquellos rostros sonrientes, sentí una gratitud tan profunda que apenas podía respirar. ¿Quién diría que aquella niña vendida por su padre, que dormía en suelo de barro y recibía golpes por errores que ni siquiera había cometido, un día estaría rodeada de tanto amor? «Doña Esperanza», dijo Isabela, levantando un brindis. «Usted nos enseñó que el pasado no determina el futuro, que podemos transformar nuestro dolor en fuerza, que siempre hay esperanza, incluso en la oscuridad más profunda». Las palabras de ella tocaron mi corazón de una manera que no puedo explicar, porque era exactamente eso lo que había aprendido a lo largo de mi jornada. El dolor nunca desaparece completamente. Las cicatrices, las memorias, las pérdidas, pero podemos elegir qué hacer con él. En los años que siguieron fui reduciendo gradualmente mi papel activo en las panaderías. Las niñas, ahora mujeres fuertes e independientes, asumieron el control. Me convertí más en una consejera, una contadora de historias, una abuela para todas ellas y para los hijos que comenzaron a tener. Una de las mayores alegrías en mi vejez fue ver a la segunda generación creciendo en un ambiente de amor y seguridad. Niños que nunca conocerían el miedo que sus madres conocieron, que nunca pasarían hambre o frío, que tendrían todas las oportunidades que a ellas les fueron negadas. Sobrina de Juanita, la pequeña Carmen, bautizada en homenaje a mi amiga, de las calles. Solía sentarse a mi lado mientras yo modelaba pequeños panes para que ella jugara. «Abuelita Esperanza», me llamaba, aunque no estuviéramos relacionadas por sangre. Cuenta de nuevo la historia de la niña que se convirtió en panadera. Y yo contaba, simplificando las partes más duras, enfatizando la superación, la esperanza. Quería que ella entendiera, desde temprano, que cada persona tiene el poder de reescribir su historia,
de transformar tragedia en triunfo. Cuando miro hacia atrás ahora, veo que mi vida fue como hacer pan. Comencé como harina cruda, fui amasada duramente por las circunstancias, pasé por el fuego de las pruebas, pero al final me transformé en algo que pudo alimentar a otros. Cada cicatriz, cada lágrima, cada pérdida fue un ingrediente necesario para convertirme en quien soy. Y si pudiera decir algo a la pequeña Esperanza, aquella niña aterrorizada que fue vendida por su padre tantos años atrás, le diría que, a pesar de todo, la vida vale la pena, que el dolor, por mayor que sea, no es el fin de la historia, que incluso en las noches más oscuras, la esperanza es como la levadura en la masa del pan, invisible, pero trabajando silenciosamente, preparando algo nuevo y nutritivo. Porque, al final de cuentas, no son nuestras circunstancias las que definen quiénes somos, sino lo que elegimos hacer con ellas. Y yo elegí transformar mi sufrimiento en pan, el símbolo más universal de sustento, de compartir, de vida, querido mío. Con el paso de los años, nuestras panaderías fueron transformándose en mucho más que simples establecimientos comerciales. Se convirtieron en verdaderos santuarios, puntos de encuentro, escuelas de vida. La Panadería Consuelo, en Medellín, y la Panadería Nueva Esperanza, en Bogotá, se volvieron referencias no solo por los panes deliciosos, sino principalmente por el trabajo social que hacíamos. Cuando cumplí 65 años, ya habíamos rescatado a más de 100 mujeres de las calles, cada una con su historia de dolor, cada una con su propio viaje de superación. Algunas se quedaban con nosotras por pocas semanas, apenas el tiempo necesario para recuperar fuerzas y seguir su camino. Otras, como Isabela, Juanita y Lola, se convirtieron en pilares permanentes de nuestra comunidad. Recuerdo bien el día en que decidimos expandirnos aún más. Estábamos celebrando el aniversario de 5 años de la panadería en Bogotá, cuando Isabela llegó con una propuesta audaz. «Doña Esperanza», dijo con los ojos brillando de excitación, «¿y si creáramos una red? Una cooperativa de panaderías gestionadas por mujeres en situación de vulnerabilidad en toda Colombia?» La idea era ambiciosa, tal vez hasta demasiado soñadora. En aquella época, yo ya estaba con casi 70 años y mi cuerpo comenzaba a dar claras señales de cansancio. ¿Cómo podría embarcarme en un proyecto tan grandioso a estas alturas de la vida? Sin embargo, cuando vi la pasión en los ojos no solo de Isabela, sino de todas mis niñas, algo dentro de mí se reencendió. Aquella llama que nació el día en que perdí a María Consuelo, que me impulsó a salir de las calles, que me motivó a abrir la primera panadería, aún estaba allí, intacta, lista para iluminar nuevos caminos. «Si vamos a hacer esto», respondí finalmente, «tenemos que hacerlo bien. Necesitamos un plan sólido, un entrenamiento adecuado, alianzas estratégicas». Y fue así como nació la Red Consuelo, una red de panaderías refugio, distribuidas inicialmente por 5 ciudades colombianas. El modelo era simple. Cada unidad funcionaba como panadería durante el día y como refugio por la noche, ofreciendo no solo un techo temporal, sino también capacitación profesional, alfabetización y apoyo psicológico. No fue fácil. Dios mío. Enfrentamos burocracia, prejuicios, dificultades financieras. Hubo momentos en que pensé que había sido una locura intentar algo tan grande. Pero mis niñas... ellas eran incansables. Lola se convirtió en especialista en captación, recursos. Juanita desarrolló una metodología de enseñanza específica para mujeres traumatizadas. Isabela cuidaba de la parte administrativa con una eficiencia que me dejaba boquiabierta. ¿Y yo? Bueno, me convertí en la contadora de historias, la guardiana de la memoria, la prueba viviente de que la transformación era posible.
Viajaba de panadería en panadería, compartiendo mis experiencias, inspirando a las recién llegadas, aconsejando a las coordinadoras locales. Uno de esos viajes me llevó de vuelta a Santa Elena, mi tierra natal. El pueblo había cambiado mucho, crecido, modernizado, pero algunas cosas permanecían iguales. El olor de la tierra después de la lluvia, el sonido de los pájaros por la mañana, la cordillera azulada en el horizonte. Caminé hasta donde estaba nuestra antigua casa, ahora parte de una plantación de café. Me senté bajo un árbol y cerré los ojos, dejando que los recuerdos volvieran. Mi madre cantando mientras preparaba la comida, Consuelo jugando con muñecas de paja, las risas de mis hermanos corriendo por el patio. Estarían orgullosos, susurré al viento. Lo conseguí, mamá. Transformé todo aquel dolor en algo bueno. Fue durante esa visita que tuve una idea. ¿Por qué no abrir una panadería refugio allí mismo, en Santa Elena? Un retorno a las raíces, un cierre de ciclo. El edificio que encontramos era antiguo, necesitaba muchas reformas, pero tenía una vista maravillosa hacia las montañas y espacio suficiente para acomodar hasta 15 mujeres. La comunidad local recibió el proyecto con entusiasmo. Muchos recordaban a la familia Morales y se conmovieron al conocer mi historia. La inauguración de la Panadería Raíces de Esperanza fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Estaba rodeada por mis niñas, no solo las primeras, como Isabela, Juanita y Lola, sino representantes de todas las panaderías de la red. Mujeres de diferentes edades, diferentes historias, todas unidas por un mismo propósito: transformar dolor en pan, sufrimiento en sustento. Durante la ceremonia, una señora mayor se acercó a mí. Sus ojos parecían familiares, aunque no conseguía identificar de dónde. ¿No me reconoces, Esperanza?, preguntó con una sonrisa temblorosa. Soy yo, Rosita. Mi corazón casi se detuvo. Rosita, la niña de la hacienda La Esperanza que cuidó de mis heridas cuando don Guillermo me azotó. Rosita, que después reencontré en Bogotá, que se casó con Miguel Mendoza. Tantos años habían pasado que apenas la reconocí. Nos abrazamos largamente, llorando y riendo al mismo tiempo. Ella me contó que había quedado viuda hacía algunos años, que sus hijos vivían en el extranjero, que supo de mi trabajo a través de un periódico. Siempre supe que harías algo extraordinario, Esperanza, dijo, sosteniendo mis manos arrugadas. Desde aquella hacienda tenías un brillo diferente en los ojos, una fuerza que ni siquiera don Guillermo consiguió quebrar. Pregunté si sabía qué había pasado con el hombre que marcó tan profundamente nuestras infancias. Rosita me contó que don Guillermo había muerto solo y en la quiebra, años atrás. Sus hijos habían vendido la hacienda para pagar deudas y el lugar ahora era una cooperativa agrícola. La justicia divina es lenta, pero no falla, comenté, sintiendo no rabia o satisfacción, sino una extraña paz. El hombre que tanto temí, que pobló mis pesadillas por décadas, al final era solo eso. Un hombre, tan mortal como cualquiera de nosotros. Invité a Rosita a unirse a nuestra red, y ella aceptó prontamente. Su experiencia como esposa de Mion Cientoche, panadero, y su conocimiento de la región fueron valiosísimos para el establecimiento de la nueva unidad en Santa Elena. Los años siguientes fueron de consolidación y reconocimiento. La Red Consuelo ganó premios nacionales e internacionales. Fue tema de documentales. Inspiró proyectos similares en otros países. Recibimos apoyo de organizaciones no gubernamentales, de empresas privadas, de gobiernos municipales. Lo que comenzó como un sueño de redención personal se había transformado en un movimiento social. A los 75 años, decidí reducir aún más mi participación activa. Mi cuerpo ya no acompañaba a mi espíritu y comencé a tener problemas de salud que limitaban mis viajes
Establecimos entonces un consejo directivo formado por representantes de cada panadería, con Isabela como presidenta y yo como consejera honoraria. La transición fue más tranquila de lo que imaginé. Las mujeres que había rescatado de las calles, entrenado, visto crecer y fortalecerse, estaban más que preparadas para asumir el mando. Tenían no solo las habilidades técnicas necesarias, sino principalmente la comprensión profunda de la misión que nos unía. No me estoy jubilando, expliqué durante mi discurso de despedida como directora general. Solo estoy cambiando de función. Continuaré siendo la guardiana de las historias, la memoria viva de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos. Me establecí definitivamente en la panadería de Santa Elena, en un cuartito simple pero confortable, en la parte trasera del establecimiento. Allí, todas las mañanas, aún iba a la cocina a ayudar en lo que podía, aunque fuera solo sentarme en un banquito y supervisar el trabajo de las más jóvenes. El olor del pan fresco continuaba siendo mi forma favorita de comenzar el día. Había algo profundamente reconfortante en aquel aroma, algo que hablaba de hogar, de cuidado, de transformación. De la misma forma que la harina, el agua, la sal y la levadura se transformaban en algo completamente nuevo a través del calor, nosotras también podíamos reinventarnos. No importa cuán difíciles fueran nuestras circunstancias iniciales. Esa lección yo la repetía constantemente para las nuevas mujeres que llegaban al refugio. Mujeres como Alma, que había huido de un marido violento con 3 hijos pequeños. O Dolores, que a los 60 años fue echada por su propio hijo cuando éste se casó. O Valentina, adicta a las drogas desde los 12 años, con marcas de agujas por todo el cuerpo. Para ellas compartía no solo mi historia, sino las historias de todas las mujeres que pasaron por nuestras panaderías. Historias de caída y redención, de desesperación y esperanza, de muerte y renacimiento. Cada pan que hacemos, decía, mostrándoles cómo amasar, lleva un poco de nuestra historia. Cada pan es un acto de resistencia, una afirmación de que merecemos no solo sobrevivir, sino vivir con dignidad. Ver los ojos de esas mujeres iluminarse con comprensión, ver sus manos, muchas veces temblorosas al principio, ganar confianza al modelar el pan, era mi mayor recompensa, porque sabía, más que nadie, lo importante que era tener a alguien que creyera en ti cuando tú misma ya habías desistido. A los 80 años, celebramos el 20º aniversario de la Red Consuelo. La red ya contaba con 15 panaderías refugio. En 7 ciudades colombianas había atendido a más de 3.000 mujeres y sus hijos e inspirado decenas de proyectos similares en América Latina. La celebración se realizó en Bogotá, con representantes de todas las unidades presentes. Hice cuestión de viajar, a pesar de las protestas del médico y de mis hijas preocupadas. Algunas cosas son más importantes que la comodidad o incluso la salud. Y estar presente en aquel momento histórico era una de ellas. El evento fue grandioso, con autoridades, prensa, colaboradores. Pero el momento más emocionante para mí fue cuando todas las mujeres, antiguas y actuales residentes, empleadas, coordinadoras, formaron un círculo a mi alrededor y una a una compartieron cómo la Red Consuelo había transformado sus vidas. Yo estaba muerta por dentro cuando llegué, dijo Valentina, ahora coordinadora de la unidad de Cali, lágrimas corriendo por el rostro marcado por los años de droga. Doña Esperanza me mostró que es posible renacer, que nunca es tarde para encontrar un propósito. Alma, que comenzó como ayudante de cocina y ahora era una renombrada chef de panes artesanales, trajo a sus 3 hijos, todos graduados, profesionales exitosos. Sin la Red Consuelo, mis hijos habrían crecido en las calles o, peor, bajo la influencia de un padre abusivo.
hoy son la prueba viviente de que el ciclo de la violencia puede romperse. Y así, una tras otra, mujeres que un día estuvieron en 5800, el fondo del pozo, compartieron sus jornadas de superación. Historias tan parecidas a la mía y, al mismo tiempo, únicas. Cada una con sus propios desafíos, sus propias victorias. Al final de la celebración, cuando ya estaba exhausta pero con el corazón rebosante de alegría, Isabela anunció una sorpresa. La Red Consuelo estaba estableciendo una fundación educativa en mi nombre, la Fundación Esperanza Morales, que ofrecería becas universitarias para mujeres en situación de vulnerabilidad, porque doña Esperanza nos enseñó que la educación es la herramienta más poderosa para romper el ciclo de la pobreza y de la violencia. Isabela declaró, visiblemente emocionada. Esta fundación garantizará que su legado continúe transformando vidas por generaciones. No conseguí contener las lágrimas. Yo, una niña vendida por su propio padre, que durmió en suelo de barro y pasó hambre, ahora tendría mi nombre, ligado para siempre a oportunidades que jamás soñé tener. Volví a Santa Elena después de la celebración con una sensación de misión cumplida. Había plantado semillas que ahora crecían fuertes, independientes de mi presencia diaria. Había transformado mi historia de horror en una historia de esperanza para miles de otras mujeres. Los años siguientes fueron de contemplación y gratitud. Mi salud fue deteriorándose gradualmente, pero mi mente continuaba clara, mi espíritu atento. Aunque no pudiera ayudar más en la cocina, aún recibía visitas constantes. Mujeres de la red, periodistas interesados en mi historia, estudiantes, investigando sobre emprendimiento social. Y, claro, mis nietas, los hijos y nietos de las primeras mujeres que rescaté, niños y adolescentes que crecieron oyendo mi historia, para quienes yo era simplemente Abuela Esperanza, la matriarca de una gran familia no unida por la sangre, sino por la experiencia compartida de superación. Ahora, a los 87 años, siento que mi ciclo en esta tierra se está cerrando. Mi cuerpo está cansado. Mis manos, que hicieron tantos panes a lo largo de las décadas, ahora tiemblan demasiado para modelar la masa. Pero mi corazón está en paz, mi alma, tranquila, porque sé que lo que construí no morirá conmigo. La Red Consuelo, la Fundación Esperanza Morales, las historias que compartí, las vidas que toqué. Todo esto continuará mucho después de que yo parta. Como la levadura en la masa del pan, mi influencia continuará trabajando silenciosamente, ayudando a otras mujeres a transformarse, a crecer, a convertirse en más de lo que las circunstancias les permitían soñar. Y eso, querido mío, es el mayor legado que alguien puede dejar en este mundo. Hoy, querido mío, mientras el sol nace sobre Santa Elena pintando las montañas de dorado, cumplo 87 años. ¿Quién diría que aquella niña vendida como mercancía llegaría hasta aquí? Es un milagro que ni siempre consigo comprender. Desde mi ventana en la panadería Raíces de Esperanza, puedo ver a las mujeres llegando para el trabajo. Vienen conversando, riendo, algunas cargando niños pequeños que dejarán en la guardería que funciona al lado. Observo sus rostros, cada uno marcado por su propia historia de dolor, pero también de superación. Cada una de ellas es un testimonio vivo de que es posible recomenzar, no importa cuán profundo sea el pozo en que se haya caído. La Red Consuelo hoy tiene 17 panaderías refugio esparcidas por Colombia. Más de 4.000 mujeres pasaron por nuestras puertas a lo largo de las décadas. Algunas se quedaron apenas el tiempo necesario para recuperarse y seguir su propio camino. Otras se volvieron parte permanente de nuestra familia, asumiendo funciones de liderazgo, expandiendo nuestra misión, manteniendo viva la llama que encendimos tantos años atrás. Mis hijas más antiguas, Isabela, Juanita, Lola, Mercedes,
Ya son señoras respetables. Tienen sus propios hijos y nietos, sus propias historias de éxito. Isabela, mi sucesora en la dirección general de la red, ya habla de jubilarse. «Me estoy poniendo vieja, doña Esperanza», bromeó la semana pasada. «Necesito pasar el bastón a la próxima generación». Es increíble pensar que ya existe una próxima generación en la red Consuelo. Niñas que llegaron como hijas de las mujeres que rescatamos, que crecieron jugando entre sacos de harina, que aprendieron a leer y escribir en nuestras escuelas nocturnas, que fueron a la universidad con becas de nuestra fundación. Niñas que nunca conocieron el hambre, el frío, el miedo que sus madres y yo conocimos. La Fundación Esperanza Morales ya concedió más de 300 becas universitarias. Tenemos médicas, abogadas, ingenieras, profesoras, todas hijas de la red Consuelo. Cuando las veo en sus graduaciones vestidas con togas y birretes, no puedo evitar las lágrimas. Cada una de ellas representa un ciclo roto, una historia reescrita. Mi cuerpo ya no me permite hacer mucho más que observar. Mis huesos duelen con el frío de la montaña. Mis manos, que modelaron tantos panes, ahora tiemblan hasta para sostener una taza de té. Pero mi mente continúa clara, mi corazón alerta. Siento que mi misión ahora es ser memoria viva, contar y recontar nuestra historia para que nunca se pierda. Todas las semanas recibo visitas de estudiantes, periodistas, investigadores, interesados en la red Consuelo. Me cuentan que nuestro modelo de negocio social es estudiado en universidades, que inspiró proyectos similares en Argentina, en Perú, incluso en España. Es difícil creer que algo que comenzó tan pequeño, tan desesperado, haya crecido tanto. ¿Cuál es el secreto? Me preguntan siempre. ¿Cómo una red de panaderías administradas por mujeres en situación de vulnerabilidad consigue ser tan exitosa? Mi respuesta es siempre la misma. No hay secreto. Hay apenas fuerza, determinación y la certeza de que, así como la masa del pan, las personas también pueden ser transformadas cuando reciben los ingredientes correctos. Oportunidad, respeto, un poco de fe. El mes pasado recibí una visita que me conmovió profundamente. Una señora elegante, de unos 60 años, acompañada de una joven que parecía ser su hija. Se presentó como María Elena Escobar. El apellido me hizo estremecer. Escobar era el apellido de don Guillermo, el hombre que me compró y me torturó en la hacienda La Esperanza. Soy nieta de Guillermo Escobar, confirmó notando mi reacción. Vine porque necesito pedirle perdón por lo que mi abuelo hizo. Me quedé sin palabras. Después de tantas décadas, el pasado golpeaba a mi puerta de forma tan inesperada. Elena me contó que creció oyendo historias terribles sobre su abuelo. Pero solo recientemente, al investigar la historia familiar para un libro que está escribiendo, descubrió sobre los niños que él compraba y maltrataba. Cuando leí sobre usted y la red Consuelo, supe que necesitaba venir. No para pedir perdón apenas, eso sería demasiado presuntuoso, sino para decirle que la hacienda La Esperanza ya no existe más. En su lugar, construimos una escuela para niños de la región. Lloramos juntas aquel día, no lágrimas de rabia o resentimiento, sino de alivio, de cierre de ciclos, de redención. María Elena y su hija ahora son colaboradoras de la red Consuelo, trayendo recursos y visibilidad para nuestro trabajo. Es así como funciona la vida, ¿verdad? Las semillas que plantamos, buenas o malas, un día germinan, crecen, dan frutos. Don Guillermo plantó semillas de crueldad, pero su nieta eligió plantar compasión. Mi padre me vendió como mercancía, pero de alguna forma, esa acción terrible acabó llevándome a un lugar donde pude ayudar a miles de otras niñas y mujeres. No cargo más rabia en el corazón, ni siquiera por mi padre,
ni por don Guillermo, ni por los hombres que intentaron aprovecharse de mí en las calles. La rabia es una carga demasiado pesada para cargar hasta el fin de la vida. Aprendí que perdonar no significa decir que lo que sucedió fue aceptable. Significa liberarse para seguir adelante, para construir algo bello a partir de las cenizas. A veces, en las noches de insomnio, en que los recuerdos vienen a visitarme, pienso en todas las Consuelos que perdí. Mi hermanita, Lucía de la Hacienda, María Consuelo de las calles. Imagino cómo habrían sido sus vidas si hubieran tenido las mismas oportunidades que conseguí proporcionar para tantas otras después de ellas. Me gusta pensar que, de alguna forma, ellas saben lo que construí en su nombre, que están en paz, viendo que sus muertes no fueron en vano. Y pienso también en mi madre, doña Catalina, en su último abrazo antes de que don Guillermo me llevara. «Sé fuerte», susurró. «Dios estará contigo donde quiera que vayas». En la época, esas palabras parecían vacías frente al horror que me aguardaba. Pero ahora entiendo que ella tenía razón. La fuerza que encontré dentro de mí, aquella que me permitió sobrevivir, huir, reconstruir, ayudar a otras. Esa fuerza era mi verdadero legado materno. ¿Qué hace cuando el sufrimiento parece demasiado grande para soportar? Es otra pregunta que me hacen con frecuencia, especialmente las recién llegadas, cuyas heridas aún están frescas, cuyos ojos aún están llenos de desconfianza y miedo. Transfórmalo en pan, respondo. Úsalo como levadura para algo mayor, que tú misma. Porque el sufrimiento, cuando es compartido, se vuelve más ligero. El dolor, cuando se transforma en acción, pierde su poder paralizante. Las cicatrices, cuando son expuestas a la luz, dejan de ser motivo de vergüenza para convertirse en mapas de supervivencia, guías para otros que aún están perdidos en la oscuridad. Este es el verdadero legado de la Red Consuelo. No solo las panaderías, los refugios, las becas de estudio, es esa comprensión profunda de que nuestras historias más dolorosas pueden convertirse en nuestras mayores herramientas de transformación, tanto personal como colectiva. Cuando miro hacia atrás, hacia la niña vendida por su propio padre, que dormía en suelo de barro y recibía golpes por errores que ni siquiera había cometido, no siento pena, siento gratitud. Gratitud porque, de alguna forma misteriosa, todo aquel sufrimiento me preparó para la misión que vendría a cumplir. Como el trigo que necesita ser molido para convertirse en harina, como la masa que necesita pasar por el fuego para convertirse en pan, yo también necesité ser quebrada para volverme más fuerte. Mañana, como todos los días de los últimos 20 años, iré a la cocina de la panadería antes del amanecer. No para trabajar. Mis manos ya no sirven para eso, sino para sentir el olor del pan fresco, para oír las risas de las mujeres mientras preparan la masa, para ver el nacimiento del sol iluminando los rostros que antes estaban en las sombras. Mientras esté allí, sentada en mi banquito especial cerca del horno, contaré historias. Historias de caída y redención, de desesperación y esperanza, de muerte y renacimiento. Porque las historias son como el pan, sustentan, nutren, mantienen viva la llama de la humanidad, incluso en las noches más oscuras. Mi nombre es Esperanza Morales. A los 10 años, fui vendida por mi propio padre para trabajar en una hacienda distante. Dormí en un suelo de barro y recibí golpes por errores que ni siquiera cometí. Pasé hambre, perdí a una hermana de frío y juré nunca más ser débil. Hoy, a los 87 años, soy dueña de una red de panaderías que emplea a mujeres en situación de calle y vulnerabilidad. Mi vida es prueba de que la esperanza, esa esperanza que llevo en el nombre, nunca es en vano. Que incluso en las circunstancias más sombrías podemos encontrar luz. Que nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestros mayores dones.
Y esa, querido mío, es la lección más preciosa que puedo dejarte a ti y a todos los que escuchen mi historia. Nunca es demasiado tarde para recomenzar. Nunca estamos rotos más allá de la reparación. Nunca estamos solos en nuestro sufrimiento. Como el pan que compartimos, nuestras historias de dolor, cuando son divididas, se transforman en alimento para el alma. Que mi jornada sirva de levadura para tus propios sueños, para tu propia capacidad de transformar dolor en propósito, desesperación en determinación, oscuridad en luz, porque al final no son nuestras cicatrices las que nos definen, sino lo que elegimos crear a partir de ellas.